¿Cuánto dinero necesitas realmente para empezar a hacer arbitraje? En este video te voy a mostrar con cuánto dinero debes contar para comenzar a hacer arbitraje y también te voy a comentar lo que nadie te cuenta. El arbitraje es simple, comprar un activo en un lugar barato y venderlo en otro lugar más caro. Por ejemplo, vamos a comprar una cantidad de 100 USDT en un exchange como por ejemplo Binance a 100 USD y luego vamos a venderlo en otro exchange como por ejemplo Bybit en 102 USD. Esa diferencia de 2 USD, de 2 dólares, es tu ganancia. Así de sencillo funciona el arbitraje. Y te preguntarás, ¿pero con cuánto dinero puedo comenzar? Bueno, la realidad es que si pretendés vivir del arbitraje vamos a necesitar un capital más o menos considerable. Es decir, desde 1000 como mínimo, pero tranquilo, que si querés obtener una rentabilidad con poco capital, vas a poder aprovechar el arbitraje, ya que los rendimientos que te dan son mucho mayores a los que te puede dar un staking o un rendimiento de alguna plataforma. Hay personas que utilizan desde 10 a 50 dólares para hacer operaciones. Podés hacer arbitraje con este capital, pero las ganancias son totalmente mínimas. Estamos hablando de centavos en un escenario positivo. Aunque en algunos casos podemos obtener ganancias significativas. Y es más productivo hacer arbitraje que tener este poco dinero en rendimientos como lo había mencionado anteriormente. El capital que generalmente utilizo yo para hacer arbitraje es entre 100 y 500 USDT, ya que entre este capital ya podemos ver resultados más interesantes y dependiendo de otros factores puede que sea más relevante o no el capital. ¿Por qué te digo esto? El método de pago que vamos a utilizar es fundamental ya que el tipo de divisa y el método de pago influyen mucho a la hora de ver brechas. Es que en ellas hay diferencias de precios que nos otorgan nuestra ganancia. Por ejemplo, hay métodos de pago con divisas en USD, es decir, en dólares, en la que podemos llegar a ganar un 1%, un 3%, 5% por operación. Y en otros casos no llegamos ni al 1% por operación. Hasta de hecho podemos llegar a terminar perdiendo dinero. Entonces, ¿cuál es el capital ideal? Y la realidad es que si dispones de 1000 dólares, el arbitraje empieza a ser realmente atractivo. Acá es donde muchos ya comienzan a tomarlo como algo más serio. Pero hay algo que muchos ignoran. No es todo ganancia fácil. Dependiendo dónde realices el arbitraje, puedes encontrarte con comisiones. También tenés que ver el tiempo de transferencias, el riesgo del cambio de precios, porque dependiendo el tipo de divisa que utilice, va a fluctuar el precio o no. Hasta podemos ser estafados por la contraparte. Pero aún así es mucho más seguro que hacer trading, a mi parecer. Entonces, si estás empezando y te interesa realmente este mundo del arbitraje, te diría que arranques con poco dinero. A mi consideración, 100 USDT está muy bien. De hecho, yo empecé con ese capital y en menos de 2 semanas había multiplicado el dinero, pero bueno, eran otros tiempos y también era muy fácil generar ganancias. De todos modos, ahora hay oportunidades donde puedes hacer ese dinero. Pero bueno, no hay que apresurarse y siempre hacer todo a su debido tiempo, porque hay que comenzar con poco dinero para, en caso de equivocarnos, no perder tanto capital. De hecho, en caso de que bajen también los precios, que se muevan y sea en contra de nosotros, no perdamos tampoco tanto dinero. Por eso siempre es bueno comenzar con poco capital para poder familiarizarse con la exchange, para ver cómo funcionan, para ver sus comisiones y otro tipo de cosas más. Además, podemos probar estrategias sin arriesgar mucho dinero, que es lo que le quiero decir. Y una vez que nosotros ya tenemos más o menos claro lo que sería el arbitraje, podríamos empezar a escalar. Bueno, el arbitraje no simplemente es comprar y vender, es encontrar oportunidades para generar rendimientos. Y no solamente eso, sino que también lidiar con problemas diarios, como por ejemplo bloqueos de cuenta. ¿Cómo este bloqueo de cuenta? Sí, nos pueden bloquear los bancos, el dinero, también billeteras virtuales que utilicemos, ya que hay límites que podemos llegar a exceder y van a necesitar que nosotros justifiquemos la entrada y la salida de dinero que estamos moviendo dentro de su plataforma, ya que generalmente el arbitraje no está bien visto por los bancos y no están muy familiarizados. Y otro organismo que tampoco los aceptan mucho. En ciertos lugares es legal y bueno, obviamente tienen su regulación. Por ejemplo, acá en Argentina. Bueno, en conclusión, el arbitraje es una gran herramienta para generar ingresos. De hecho, no conozco una mejor que sea más segura, que genere la misma proporción de dinero. Además, podés trabajar de cualquier lugar, solo teniendo internet, celular y un poquito de capital, que puede obtener increíbles ganancias, como por ejemplo este arbitraje de Cindy, donde nosotros con tan solo 250 dólares podemos obtener una brecha muy buena. Como pueden ver, tenemos una brecha de 4 centavos y medio y sin tener en cuenta comisiones vamos a obtener un aproximado de 11 dólares con 50. Y otra cosa más es que no solamente nos vamos a quedar con un arbitraje de una sola divisa, sino que pueden haber muchísimos arbitrajes más con otras divisas y eso es lo que lo hace increíble el arbitraje, ya que vamos a tener muchísimas oportunidades donde vamos a poder generar mucho dinero.
Y recuerden que no solamente existe el arbitraje P2P, sino que también existe arbitrajes triangulares, también arbitrajes spot y otras oportunidades más que van a encontrar. Si te interesa este tipo de contenido, acá en el canal vas a encontrar algunos arbitrajes que todavía son rentables. También si querés, déjame en los comentarios tu opinión y te invito también a que te unas al canal de Telegram que está en la descripción del video, donde subimos algunas cosas que acá no subimos en YouTube. No te olvides tampoco de suscribirte y dejar tu like. Ahora acá en pantalla te voy a dejar 2 videos en los cuales te muestro cómo podés generar ingresos extra desde tu celular. Así que bueno, espero que te haya gustado, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.